Así que, bueno, la UNLP va a tener una jornada de lucha como viene teniendo la semana pasada también. Creo que no sé si es el día de hoy. Aprovechamos y le vamos a preguntar a ella, Albertina Vidar, presidenta de la FULP, candidata a concejala de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Albertina? Gabriel y Ale, te saludamos. Bien, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, comentaba recién justito antes de que atendieras que nosotros estamos en la zona de de la Facultad de Artes, de Trabajo Social, del Bachillerato de Bellas Artes, y es muy distinto el ritmo que hay debido a esta jornada que se lleva adelante desde la universidad, ¿verdad? Sí, 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 y que un poco lo que estamos intentando también es dar una discusión adentro de las aulas. Mañana vamos a hacer una jornada en el rectorado a las 2 de la tarde, que es cuando empieza el cese de actividades de los docentes, pero sí un poco lo que estamos intentando hacer en este arranque de cuatrimestre, que además con bastantes paros en el medio, fue difícil retomar la discusión de la ley que se votó y de también la situación en general presupuestaria, salarial o de los estudiantes, pero hacerlo adentro de las aulas. Y estamos intentando hacer, por ejemplo, pases por cursada en donde estén tanto docentes como no docentes, como estudiantes, para contar de manera conjunta la situación que hay. Y bueno, por supuesto también invitar a la actividad de mañana en el rectorado. Claro, claro. Supongo, imagino, ¿no? Que ha ido cambiando quizá la recepción en las pasadas por las cursadas, en las charlas en los pasillos, porque estamos asistiendo a un gobierno nacional que está quedando muy al descubierto. ¿Esto crees que ha impactado un poco en la conciencia de quizá los y las estudiantes que por ahí no veían tanto la cuestión nacional? Totalmente, y militamos para que así sea, Claro. porque creo que justamente en el sector más joven, que siempre nos acusan de ser los responsables de que Sí, ganó este gobierno, que además de que no es totalmente así, es verdad que, digo, me parece que los jóvenes de última son quienes más tienen no sé si una posibilidad, pero una certeza en decir, bueno, por lo menos quiero votar algo nuevo, ¿no? ujú, Bueno, a la demostración un año y medio de gobierno después es que no solo es algo nuevo, sino que todas las recetas antiguas que ya hemos visto en nuestro país de ajuste, de corrupción, de casta que tanto decían, sí, las repiten. Entonces, por supuesto que apelamos también a mostrar la verdadera cara del gobierno, pero también a que sepan lo que pasa en la universidad, que me parece que por ahí después de que salió la ley que contempla el presupuesto y el salario, tal vez es más difícil explicar lo que sucede, ¿no? Y creo que a nosotros, principalmente a los estudiantes, esté o no esté la ley, nos va a seguir afectando claro. el ajuste del gobierno, porque no tiene que ver solo con la universidad, sino con el costo de vida que tenemos nosotros. Y eso es un poco también lo que intentamos instalar para no pensar solamente en consignas ni en ser opositores al gobierno, sino con hablar de la realidad que vivimos todos. Sí, imagino que deben ser cada vez más los compañeros y compañeras de ustedes que, por ejemplo, tienen que recurrir a alguna beca, que imagino también que se debe hacer cada vez más difícil sostenerla, y sobre todo al comedor universitario. Sí, sí, por eso también venimos de hacer una gran militancia del comedor, porque la verdad que es una respuesta y una beca de las que más acceso tienen los Mm, estudiantes, por lo menos de nuestra universidad, que es la garantía de una comida con valor nutricional, nada más y nada menos, digamos, como algo básico. Después las becas es una situación compleja, porque la verdad que también hacer toda la burocracia del trámite que te mm, implica inscribirte a la beca nacional hasta después llegar a cobrarla para cobrar 35.000 pesos, claro. digo, es una tomada de pelo directamente parece para con cualquier estudiante. Entonces, a veces hasta no se ve en ese número, de hecho al contrario se recortó la cantidad de becas que se daba el año pasado con la que se dio este año, son más de 150.000 becas menos. Tremendo. Entonces hay cada vez menos acceso a otras ayudas por el Estado Nacional ni hablar.
pero bueno, también hay que entender que después otras medidas que tenemos que sí son políticas provinciales, como por ejemplo es el boleto, que es casi lo mismo que la beca Progresar, o que se va a convertir en lo mismo cada vez que aumente el boleto, pero tampoco alcanza porque hay un montón de necesidades, que son la comida, el transporte, pero también para muchos es un alquiler, son Claro. expensas, son facturas, hay un montón de cosas que hace que se vuelva más cuesta arriba. Y bueno, la situación general en la que estamos los jóvenes, que es muy complicada realmente. Ahora te voy a preguntar por ahí por la campaña, pero no sé si, imagino que sí, por tu función, desde el rectorado hasta los decanos y las decanas de las facultades, qué les transmiten a ustedes? ¿Cómo es la situación? Y creo que todos estamos intentando encontrar una estrategia conjunta para una problemática que vemos, que es, primero una problemática que ya se profundiza, que es quiénes llegan a la universidad, ¿no? Que eso es Claro. algo en lo que además tenemos un retroceso en este gobierno. Y después, cómo hacer para sostener a los estudiantes en la universidad y a los docentes y los trabajadores no Mm. docentes también, porque creo que esa es una preocupación que creció mucho este año, que es se van los trabajadores porque el salario no alcanza. O salen a buscar otros trabajos y cuando los horarios laborales no coinciden, tienen que dejar de trabajar, y eso también es la pérdida de la calidad educativa. Y después también hay un montón de estudiantes que no, ni siquiera por ahí terminan el secundario, prueban con venir a la universidad, u otros que no eligen a la universidad como proyecto de vida. Entonces, creo que en general de las autoridades hay una preocupación de qué hacer con eso, y por eso hay una discusión más allá de lo gremial y de lo presupuestario, de lo académico, de cómo son esos planes de estudio, tenemos un montón de carreras que tienen un promedio de egreso entre 8 y 11 años. Es Claro. una locura Es difícil de para sostener. un... Exactamente, sí, implica más plata, más tiempo, ni hablar si tenés menos tiempos para estudiar porque trabajás, pero hay carreras también que son muy complicadas, que tienen planes de estudio con materias anuales y muchas correlatividades. Mm. Entonces, bueno, también eso implica ponerse a pensar cuál es la universidad que necesitamos hoy, y por eso también hay otras discusiones que pasan por el lado de lo académico que son necesarias para que la universidad siga siendo una propuesta para muchos jóvenes que hoy no lo es. Sí, fundamental. Y pienso también en la importancia de pensarlo en el plano político. Y acá por ahí ya nos metemos en lo que es la campaña tanto a nivel local como a nivel provincial, porque es imposible pensar una universidad si las políticas nacionales van en contra. Y quizás sea ver la imposibilidad de sostener a sus hijos, a sus hijas en la universidad sea un despertar para las familias, ¿no? Que tienen a los chicos estudiando acá y que ven que todo les sube, que cada vez es más difícil sostener dos casas, imagino. Totalmente, totalmente. Y de hecho se ve en los primeros años en donde cada vez son menos los estudiantes del interior y cada vez son menos los estudiantes que no trabajan. Antes había un promedio, veías que en los primeros años los primeros estudiantes, los primeros pibes que llegaban se dedicaban a estudiar, sobre todo primer y segundo año, entender y la dificultad de la universidad, aprender a estudiar, a rendir, un montón de cosas. Hoy la mayoría entra ya con un trabajo o buscando uno. Cambia mucho la composición de ese estudiante, y que no es que, digo, llegan otros estudiantes que no llegan a la universidad, al contrario, Claro. llegan los mismos o llegan menos, pero llegan con otras necesidades, que son las que me parece tenemos los jóvenes en general, que es de acceso al trabajo, de poder proyectar una vida fuera de la casa de la familia. Mm. Lo vemos con muchos, o que son platenses o que son del conurbano. A nuestra universidad vienen muchos estudiantes Sí. del conurbano, y pensar en irse a vivir solos es algo que no se imaginan directamente, ni siquiera algo difícil de contemplar, que no se lo imaginan. Y de verdad se nota eso, y creo que a veces es el desafío, como trasladar que esa preocupación o esa situación no es individual, que creo que es la tarea más importante de la política, ¿no? Porque
yo creo que es muy difícil en este momento explicarle a un joven o discutir con un joven, bueno, no es una situación tuya solamente, Claro. o no es que estás haciendo mal las cosas o no estás haciendo lo suficiente, sino que es una situación colectiva de que no hay una propuesta política que te permite avanzar en tu vida. Claro, no es una cuestión de meritocracia, ¿no? Si no están las condiciones dadas, es imposible para la mayoría. ¿Y cómo estás viviendo la campaña? ¿Has estado recorriendo las calles? ¿Cómo ves la recepción de la gente en general? Bien, yo la verdad que estoy aprendiendo un montón porque vengo de un paso muy universitario, así que aprendiendo Mm. muchísimo de un montón de problemáticas de los vecinos de La Plata y creo que es necesario también que las listas las habitemos personas que representamos algo, como Claro. puede ser la universidad en mi caso o la juventud, y a partir de ahí llevar la propuesta o la discusión de quienes representamos. Y la verdad que siento que en La Plata por lo menos hay mucho reflejo de la gente que se da cuenta de que hacía muchos años que la ciudad estaba en completo abandono. Como si bien la gente tiene mucha exigencia, porque hay muchísimas cosas por hacer en la ciudad y eso en cada recorrida se ve, pero también hay un montón de vecinos y vecinas que dicen, che, es la primera vez que el intendente o un funcionario vienen a mi barrio a discutir algo conmigo. Y eso creo que cambia un poco la lógica de la política platense que estábamos viendo todos los últimos años y que por lo menos a la gente le da esperanza. Y creo que es necesario hacer un contraste con el gobierno nacional. Acá se ve mucho, bueno, un gobierno nacional que frenó por completo las obras y en paralelo en la mayoría de los barrios de La Plata hay obras o que se terminaron o que se están haciendo o que van a arrancar y ahí es cuando también me parece que es fácil de explicar para qué estamos y para qué está el Estado, que es lo que han puesto tanto en cuestión este último tiempo. Definitivamente, sí, sí. Y además, bueno, yo tengo arriba de 35 y pienso que es la primera vez en mucho tiempo, por lo menos yo desde que tengo real conciencia, de que hay un gobierno local que va para adelante con muchas propuestas y en la centralidad y lo estratégico de trabajar en conjunto con una universidad que es una fuente de conocimiento, es una fuente de poder realizar políticas que de otra manera sería imposible. Totalmente, sí, yo lo veo con dos cosas muy importantes, con esto que decís de la universidad, que también me parece que es importante para discutir por qué cuidamos y defendemos tanto la universidad, no solo porque algunos podemos ser parte de la universidad, estudiar, recibirnos, mejorar también nuestro presente, nuestro futuro y esta posibilidad de ascenso social que nos da la universidad, pero también porque efectivamente el conocimiento que se produce ahí le cambia la vida a la gente. Y eso si la universidad y la ciudad lo pueden articular, trae muchos beneficios para la sociedad. Ahora, la semana pasada, de hecho, se firmó un convenio que hace que la universidad provea del alimento que producen la fábrica de alimentos deshidratados al Mm. municipio de La Plata. Bueno, esas cosas, digo, proveerle comida a los barrios populares de nuestra ciudad es algo muy concreto, muy visible y que efectivamente transforma algo. Y para mí era necesario porque la universidad tiene un conocimiento que se produce para eso, no Claro. para evaluarlo, para venderlo, sino para transformar la vida de los que viven en la región. Y esas cosas para mí son muy importantes porque de verdad esto demuestran para qué está el Estado, demuestran para qué están las instituciones públicas. Y después hay otra cosa que es lo que está pasando con las juntas comunales de la ciudad, que empezaron este año, en donde tanto el intendente como todos los funcionarios van barrio por barrio en un espacio de escucha con los vecinos, con mesas de trabajo de cada una de las agendas, con planeamiento de obra pública, con Sí. seguridad, con educación, a ver las demandas propias de cada vecino, y no pensar solamente que uno tiene una propuesta iluminada y sabe cómo cambiar todo, más allá de que hay un plan de gobierno muy claro, pero también hay una escucha, a ver qué dice el vecino y cuál es su propuesta. Y a partir de ahí, de hecho, salieron muchas de las ideas de obras que se están haciendo y eso para mí es muy valorable porque realmente es muy difícil encontrar
esa capacidad de escucha y de trabajo más colectivo entre el territorio y la gestión municipal. Y si eso continúa así, me parece que se pueden seguir haciendo cosas muy importantes en La Plata. Definitivamente, bueno, algo que nosotros siempre hablamos acá en el programa es cómo en algún momento nos acostumbramos a que la política o ciertos referentes políticos nos marquen o nos digiten de alguna manera cuál era el rumbo que teníamos que tomar y hemos dejado como pueblo, ¿no? Hemos dejado de ser los artífices o los que proponemos qué es lo que queremos, lo que necesitamos, porque básicamente es lo que somos quienes lo sufrimos. Por eso es más que interesante esto que planteás. Y te sumo que nosotros los lunes, bueno, ahora están compañeros y compañeras acá cocinando en la olla. Hace 2 lunes se acercó un vecino, estudiante de medicina, y nos dio que había conseguido estos paquetitos que son los guisos deshidratados. Ujú. Y se lo llevaron varios de las personas que vienen a la olla. Y cuando volvieron al otro lunes nos dijeron que estaba buenísimo. Porque eso con 2 litros de agua hace 5 porciones de guiso. Bueno, Exacto. y tiene la firma de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Entonces vos ahí, esto que vos decías, devolverle algo a la comunidad. Sí, sí, ¿y por qué la defendemos también? Claro, Creo que eso es una claridad total, no por los que estamos ahí adentro, sino de verdad por lo que significa la universidad para nuestro país. Y es una cuestión de perspectiva también, ¿no? Si nosotros pensamos que queremos tener un país que sea, que tenga independencia económica, que tenga justicia social, bueno, eso además de grandes palabras también y grandes conceptos son, me parece, tarea cotidiana de encontrar cómo hacerlo, cómo producir conocimiento, cómo potenciar que ese conocimiento después se lleve a la práctica y bajarlo a una idea real de cómo le cambia la vida a la sociedad, porque si no, no tiene sentido, me parece, sobre todo para lo que nosotros buscamos, que es un proyecto de país, no solo pensando ahora en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y para eso me parece que estas iniciativas demuestran mucho y nos han permitido mucho también hablar al menos en la universidad, con los estudiantes que tienen distintas trayectorias y distintos pensamientos. Ese ISO se entrega también los fines de semana en el comedor universitario. claro. El año pasado tuvimos una propuesta y una gran lucha que nos hizo recorrer toda la universidad, hablar con todos los actores sobre la necesidad de tener el plato de comida también los sábados y los domingos, en una situación mucho más complicada. Y la solución que le encontramos ante la falta de presupuesto fue hacer esto, poder proveer el alimento que ya produce la universidad, que además los chicos se lo llevan el viernes del comedor a la casa y ahí se cocina y se hace para todo el fin de semana. Le puedes agregar lo que quieras, además, Claro. eso es lo que está bueno también, funciona como base. Eh, pero bueno, también los pibes cuando van al comedor y retiran una bolsa, se dan cuenta porque está escrito que lo produce la universidad, que la universidad articula con el sector frutícola de la región y le compra los alimentos para después deshidratarlos. Y ahí hay una demostración de cuál es ese conocimiento que se produce con algo muy tangible. Definitivamente. Bueno, Albertina, quedan 6 días, ¿no? Hasta la elección, hasta el domingo que viene. ¿Cómo se viven estos días? Imagino que al ser primera vez, si no me equivoco, que vas como candidata, cierta expectativa, más allá, ¿no? De que esto es colectivo. ¿Cómo vivís estos días? Yo con mucha esperanza, la verdad, me parece que hay un trabajo y una tarea minuciosa que hace el gobierno de Milei, siendo la cara, digamos, de algo más grande del poder económico, del poder judicial, de un montón de actores de nuestro país, que hacen un trabajo para que estemos desanimados y estemos desesperanzados, y me parece que eso no hay que permitírselos, entonces yo como premisa tengo siempre eso, podemos ganar la elección, tenemos con qué, porque tenemos un respaldo de la gestión municipal y de la gestión de la provincia que se hizo, que hacen ALAC y que hacen Axel, pero tenemos una propuesta política de cómo cambiar y con eso me parece que no hay por qué agachar la cabeza, sino todo lo contrario, salir a convencer a cada vecino y a cada vecina de por qué es la opción
Y después también me parece que, como decíamos al principio, no hay que dejar de hablar de lo que está haciendo ahora el gobierno nacional, que se cae a pedazos y que es una vergüenza todo lo que están haciendo. Hoy mucho más, digo, con Sí, la sí, sí. intervención judicial, usando el Poder Judicial para que no se sepa lo que ni nos imaginamos, me parece, porque cada vez que se descubre una cosa nueva, más turbio es a lo anterior. Y eso también hay que salirlo a decir, porque con todo ese verso de lo nuevo y lo pulcro contra la casta, bueno, se demuestra que no es, y por eso con más razón esta semana hay que salir a decirlo y hay que salir a enfrentarlo. Definit- Y después de que pase la elección también, porque la verdad que la batalla electoral es una, pero después hay otras. Después está la calle, están todos los espacios que habitamos, está el Poder Judicial, en donde también hay que denunciarlos, porque van a terminar yendo en cana también si siguen apareciendo cosas así. Y hay que hacerlo porque le tienen que devolver al pueblo lo que están haciendo. Entonces, me parece que esta semana hay que tener la frente muy en alto para salir a discutir con ellos que la verdad están dejando destrozos que van a ser muy difícil de recuperar en nuestro país. Sin dudas, Albertina. Bueno, cuentan con nosotros, con nosotras. Bueno, hasta hace un ratito estuvimos acá en la puerta de la básica y la verdad que la recepción de la gente, obviamente está el que no te dice nada, pero por lo menos ya no te insultan. Ya Sí. no te dicen nada, que ya es un montón, como diciendo, bueno, sí, me equivoqué. Y bueno, habrá que estar ahí también para hacer ser una opción seria y estar a la altura de la historia. Por supuesto, por supuesto. Y no hay que pensar que solo vamos a hacer por ósmosis nada más esa opción, Tal cual. sino porque hay un plan de gobierno, hay candidatos, hay una propuesta para la gente, pero bueno, eso hay que militarlo un montón y hay que discutirlo un montón con la gente, y hay que escuchar. Me parece que es algo que la política perdió el último tiempo y que tenemos la tarea de hacerlo, de escuchar a los vecinos y a las vecinas y todo lo que nos plantean. Yo aprovecho porque además los veo muchas veces cuando están en la plazoleta haciendo la olla y con la radio, así que si están ahí, bueno, como todos los lunes, mandarles un saludo grande y una felicitación por lo que hacen también. Compañera, muchísimas gracias por este ratito. Y bueno, fuerza patria, vamos para adelante. Bueno, nos vemos el domingo seguramente todos en las urnas, y a ir a votar, lo que sea, pero ir a votar. Si es Fuerza Patria, mucho mejor, pero si no, ir a votar, que en este momento que está tan pendiente de un hilo la democracia, depende de nosotros bancarla. Un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes, gracias. Escuchábamos entonces la palabra de Albertina Vidart, presidenta de la FULP, candidata a concejala de la Ciudad de La Plata. Qué importante, ¿no? Estas voces que van apareciendo, formadas con convicciones, con línea política. Hay que escuchar también a quienes se vienen formando en la política, se vienen formando en los espacios de discusión. Hay que abrir los espacios de discusión. Tenemos que ser cada vez más quienes saltamos a la política y que la vemos como herramienta de transformación.